Muchos de los líderes, cuando están en una posición de responsabilidad, sufren. Y a lo mejor cometemos muchos errores y cometes muchos errores. ¿Por qué? Porque nadie nos enseña a estar a cargo. Y eso nos pasa, me pasó. Por eso, durante ya más de 15 años en el mundo de consumo masivo, he trabajado con un sistema que yo llamo liderazgo de impacto, que es completo, que habla de equipo, líder unicornio y planeación de poder. Parte del éxito es saber delegar. Eso es parte del éxito de un líder unicornio que te lleva a otro nivel porque te transforma en un líder con el cual tú quisieras trabajar. Imagínate qué padre. Por eso, delegar es tan importante y por eso estoy haciendo este curso. Hoy, en la nueva cápsula, vamos a hablar de cuáles son las cosas a delegar como un líder unicornio. Mi nombre es Mario Elsner y ya tengo algunos años de experiencia y de muchos errores que te estoy tratando de compartir. Te pido que te suscribas al canal, que le des a like y que le des a la campanita para que te avise de las siguientes cápsulas, sobre todo de este curso de delegar como un líder unicornio. Pero bueno, vamos a hablar del tópico del día de hoy. ¿Qué delegar? Y porque cada una de las cosas son diferentes. Muchas veces el gran problema de todos los líderes es que delegamos parejo. Pensamos que todo es igual. Y claro que no es igual, claro que no. Hay que saber, parte de nuestro rol como líderes es cada vez que tengamos una asignación, un proyecto, una tarea, sobre todo aquellos que me van a entender que son esos de la gerencia media, que sufrimos porque nuestro jefe nos tiran todas las piedras durísimas y tú tienes que estar ahí. Uno de los grandes errores o el gran error es que tú agarres y la pelota ni siquiera te llegue y le des a bote pronto y la bajes y la tires para abajo, para tu equipo. Eso es graso error, porque entonces delegar se vuelve algo tóxico, no se vuelve algo que te ayude a desarrollar equipos, como comenté en la cápsula anterior, en el cual te hablo de los beneficios de saber delegar y te dejo la liga acá. Entonces partamos de que no todo es igual, que tu responsabilidad como gerente medio, gerente en desarrollo, incluso como director, es tocar, parar la pelota, ¿no? Bajarla y aún así asignarla. Esto lo hacen muchas veces mejor las mujeres, con base en mi experiencia. Pero si tú solo te llega el correo y lo mandas, mal error, ¿no? Porque puede ser desde algo simple y entonces a quién se la mandas, a ojo de buen cubero o tiro la piedra como veo al sapo. Para nada. Tú tienes que saber separar, asignar, dependiendo, obviamente lo vamos a hablar al rato, de las fortalezas y debilidades de cada tu equipo. No es quién me entrega más rápido o quién es de mayor confianza, claro que no, porque entonces no estás cuestionando a tu equipo, simplemente estás trabajando con lo que tienes y no lo estás desarrollando y no estás haciendo lo que yo llamo arquitectura de equipo. Pero bueno, esa es otra historia y es otra cápsula. Entonces vamos a separar que el primer bucket, vamos a llamarlo la primera cubeta de cosas que puedes delegar son las tareas. Las tareas desafortunadamente tienen mala fama porque son todas esas actividades que se salen de la rutina del día a día, algún requerimiento, un proceso o algo que hay que hacer, que nadie quiere hacer y que casi todo el mundo lo ve como tarea extra. Sí, a veces no necesita gran desarrollo, es más que nada carpintería, laborioso, talachudo, como le decimos acá en México. Sin embargo, muchas veces estas tareas de no tanto impacto en el negocio pueden ser críticas para que se logren las cosas o que se logre el resultado, o etcétera, etcétera. Digamos que son algunas tuercas que hay que apretar. Por eso es importante que tengas un sistema para poderlas ejecutar. Te voy a dar algunas recomendaciones de estas tareas. Bueno, el primer punto es que es bueno siempre que se le asigne una hora de poder. Si no lo has visto, por ahí tengo el masterclass que te dejo la liga de Rómpele la Madre a tu año, que en el sistema de planeación de poder, el cual yo manejo, hablo de que estas tareas les tienes que asignar una hora y hacerlo y cerrarlo rápido. Más si son aquellas que puedes hacer de manera sin tener que molestar a mucha gente. La otra es que las puedes hacer de manera inmediata. Bueno, hay 3 cubetas, si lo quieres llamar de alguna manera, de las acciones a delegar o de las actividades a delegar. La primera cubeta es la de las tareas. Estas son muy fastidiosas y desafortunadamente son muy tediosas, mucho de carpintería, y lo malo de las tareas desafortunadamente es que son esas cosas que no agregan mucho valor o que no impactan directamente al negocio. El error que cometen muchos líderes
Y esto es grave porque vuelves cualquier cosa una tarea. Ten cuidado con esto. Porque requiere una información, la pregunto, se vuelve una tarea. Si, oye, tengo una consulta, ¿a qué horas llegó no sé quién? Eso es tarea. Todo lo que pidas, todo lo que solicites, se vuelve tarea. El poder de un líder, de un gerente, es que todo lo que toca se hace eco. Entonces son cositas que tú no te das cuenta que en cierta forma se vuelven tediosas para el equipo. Mira, yo te voy a decir algo mejor poco popular, pero tienes que tener la capacidad de tú proveerte de alguna información o ver si existe algún reporte o poner alguna herramienta para que no estés preguntando cosas. Ejemplo, oye, ¿cuáles son las ventas del día? Imagínate que todo el tiempo estés preguntando las ventas del día, entonces va a haber alguien el cual va a tener que sacar la información, va a calcularla, te va a procesar para dártela. Imagínate lo tedioso que es y lo poco impacto que generó porque es una venta diaria. ¿Por qué no, como líder, fomentas que se crea un reporte en el cual tú ya no tengas que estar preguntando ese tipo de cosas? Lo primero que tienes que hacer como líder, en este caso específico, es ver cuántas cosas o tareas piden. Y a lo mejor muchas se pueden eliminar de manera automática. Van a decir, oye Mario, ¿pero por qué? Porque todo ese tiempo que le quites a estas tareas que no agregan valor o a delegar estas tareas chiquitas, lo que vas a conseguir es que puedas asignar más recursos de tu tiempo o del tiempo de la delegación a proyectos y responsabilidades. Así que tengamos cuidado de cómo manejamos estas tareas. Haz un listado, cáchate, porque puede ser un grave problema. Desafortunadamente en las culturas latinas, el líder cuando pide algo, todos salen a correr para buscar. A mí me pasó hace muchos años, y te cuento una historia rápida. Yo tenía un director que se levantaba en la mañana, llegaba a las 7 de la mañana porque era muy tempranero y empezaba a pedir información. Y eso era talachudo, ¿no? Pero ese no era el problema. El problema es que le pedía la misma información a 4 departamentos diferentes y entonces todos llegaban a las primeras horas de la mañana, en lugar de estar contestando mails, solucionando problemas y cosas por el estilo, estábamos tratando de conseguirle la información que él quería. Y ¿saben cuál era el problema? Que muchas veces ni siquiera cuadraba y entonces el resto del día nos las pasábamos tratando de ver por qué no cuadró. ¿Qué trabajamos? Nada. Entonces en la noche todos estábamos reventados con muchas asignaciones de proyectos pendientes o cosas importantes que se estaban volviendo ya urgentes porque estábamos dándole bola al director. Así de peso tiene el poder del liderazgo, sobre todo en Latinoamérica, que desafortunadamente uno de los grandes problemas, y apúntenlo, es que no nos dicen que no. Y si tú pides tareitas todo el tiempo, tu equipo va a estar reventado. Entonces no estás sabiendo delegar. Ojo con eso. Algunos consejos para que si tienes que pedir alguna tarea que no puedes solucionar, ojo, es importante que les pongas no es urgente, lo necesito para tal fecha. ¿Por qué? Porque estas tareas son pequeñas y a veces no de impacto. Si tú les dices que todo es urgente, imagínense, van a ser tareitas. Y eso es parte de tu crecimiento al manejo de prioridades. Desafortunadamente, tenemos como líderes la responsabilidad de cuidar porque todo termina cayendo para abajo. Entonces, el jefe desde arriba pide algo y todos lo van bajando y el que termina haciendo es el de abajo. Tengan cuidado. Nosotros como líderes, como gerencia media, como directores, tenemos que tener la responsabilidad de parar las bolas, asignarlas, solucionarlas para que no todo cargue en la parte baja de nuestra empresa o de nuestros equipos. Después están los proyectos y fíjate que el tema de los proyectos es que son estas actividades que a lo mejor hoy no representan tanto en dinero o resultados, pero son tan importantes para el futuro de nuestra organización. Casi siempre se salen de la rutina, ¿no? Y esto es un trabajo extra y así son vistos. ¡Wow! Trabajo extra. Pero lo que no vemos muchas veces es que este es el trabajo que hace la diferencia en nuestra compañía, la diferencia en nuestros equipos y la diferencia en todo el entorno, porque si los manejamos bien, son oportunidades para que crezcamos. Un líder responsable sabe asignar proyectos. Para empezar, sabemos priorizar los proyectos, porque de repente me ha tocado decir, ¿cuántos proyectos hay? Como 20. Tienen que tener 2 o 3 proyectos y de ahí cierran uno y abren otro. Hay que saber priorizar. Tema de otra conversación, que por ahí es muy importante que aprendas de planeación de poder, que es mi sistema de planeación, que es estratégico y de ejecución, porque no solo es, ya lo vi, ¿no? Pero es tema de otra conversación. Entonces, llevándote a ese nivel, tú tienes que saber que los proyectos agregan demasiado valor al equipo y a la compañía. ¿Cómo manejar estos proyectos? Bueno, el problema es que a veces estos proyectos, como es trabajo extra, muchas veces la gente no los deja hasta el último, se les van quemando las papas,
capaz, no les asignan la importancia que necesitan porque tienen su torbellino del día a día, todas estas bombas que nos revientan en el día, el cliente que no nos está con problemas, las ventas no estamos llegando. Entonces todavía quiere mi jefe que yo tenga espacio porque me asignó este proyecto. Claro, ese es el problema, porque a veces damos el proyecto, no damos las herramientas, no les damos el empoderamiento, no les damos la importancia y casi siempre la gente deja hasta el último este tipo de actividades. ¿Cuál es el problema? Y acá te voy a contar una historia. ¿Qué pasó? Voy construyendo, si no lo dije en esta cápsula, lo dije en otra, pero bueno, una de las cosas que yo me metí es, lo dije en anterior, que te dejo una liga acá de los beneficios que tiene un director de saber delegar. Entonces, ¿qué pasaba? Que yo me metí a estudiar e-commerce. Cuando yo llegué, obviamente asignábamos los proyectos de e-commerce. ¿Qué pasa? Que muchas compañías sabían o decían que estaban haciendo e-commerce, pero nadie estaba haciendo e-commerce porque no era relevante, porque era chiquito, estaba creciendo. Vino la pandemia y todos necesitamos e-commerce. ¿Qué pasó? Que cuando tú un proyecto lo desarrollas bien, lo desarrollas con una visión a largo plazo, que tienes no quiero decirte a 3, 5 años que lo tenemos a lo mejor en el mundo corporativo, pero sí tener ese espacio de desarrollar nuevos productos, de hacer innovación, te sales de la rutina del día a día y le asignas un sistema de planeación de poder para que esto suceda. ¿Qué pasa? Que esos son los proyectos que te sacan del problema cuando lo necesitas. Es como que hago redes sociales. No hacen redes sociales mucha gente. Simplemente tienen una página de Facebook. Entonces, ¿para cómo ejecutar estos proyectos? Bueno, lo más importante es, punto número 1, que tienen que asignarles tiempo. Espacio de tiempo que yo llamo horas de poder de manera recurrente y constante para la ejecución o para elaborar el proyecto y para el seguimiento del proyecto. O sea, tú como líder tienes que tener, bueno, eso lo voy a hablar en la siguiente cápsula, cómo darle seguimiento, pero tener estas revisiones constantes, darle la importancia al proyecto. 2, tenemos que tener equipos multifuncionales que se hagan responsables. 3, tenemos que asignar un líder del proyecto y ahí entra una corresponsabilidad. Muchas veces nosotros somos sponsors y ellos son los líderes. Sponsor es como el padrino. Tu chamba es ser el padrino del proyecto y eso viene con otras asignaciones. Pero si tú no pones a alguien responsable, papá del niño, o le das el empoderamiento a una persona o a dos, que pueden ser varios colíderes, no vas a tener resultados. Siempre se necesita un líder. 3, necesitas un diseño de la delegación, que es la cápsula que sigue, así que no te la pierdas, inscríbete al canal. 4, tú como líder tienes que implementar este sistema de apoyo como líder o de supervisión. Y último, no se te olvide la fórmula más poderosa que termina siendo delegar, empoderar, apoyar igual a resultados, no se te olvide. Y entonces los proyectos van a ser una aventura para todos porque va a ayudar a que los equipos se desarrollen, a hacer estas experiencias padres. Imagínense ver realizado un proyecto especial y que haga la diferencia, porque lo hacen, créanme, los que se dedicaron a e-commerce durante los últimos 8 años y lo hicieron bien, hoy están viendo sus frutos. Y están las responsabilidades, que es la tercera cubeta. Aquí hay una confusión muchas veces, porque esto es lo que tenemos que hacer, es para lo que nos pagan. A veces los miembros del equipo no se quieren hacer responsable de nada y quieren hacer responsable al líder de todo. Y ahí está el error, porque hay ciertas actividades que son responsabilidad de la persona por la cual, por eso lo contratamos. Cuando nosotros te contratamos o cuando contratas a alguien para un rol, una responsabilidad o algo y lo asignas y le metes una nómina y haces un contrato, pues tú estás asumiendo ese compromiso. La persona, si yo contraté a alguien para que trate a un cliente, él es el responsable del manejo de la cuenta, no el jefe. El jefe es el facilitador, pero literalmente el responsable es la persona para la cual lo contrataron, para eso lo contrataron. Fíjense que una de las cosas en las cuales estoy totalmente en desacuerdo es que te den tu descripción de puesto. Eso es un poco paja. Realmente te deben dar una descripción de tus responsabilidades cuando te contratan. Tú decir, esto es tu responsabilidad, yo para esto te tengo en el equipo. Al final, parte de la responsabilidad, no es todo responsabilidad del jefe, no es así, parte es responsabilidad de las personas para los que nos contrataron, pero a esa línea muy delgada que no la queremos ver. Y sí, claro, te puedes poner en el lado de la víctima de decir, oye, es que a mí la tarea no me gusta o la responsabilidad es del que está a cargo. Sí, yo como jefe sé que hay una gran responsabilidad en general del resultado o de que las cosas pasen, pero tengo muchas otras responsabilidades. Así que las personas de mi equipo son responsables de su área o de que las cosas pasen en su coto de control. No tengo que controlar o no puedo controlarlo todo yo. Por eso también te doy empoderamiento y es parte del dejar ir. Si tú como líder no sabes delegar bien las responsabilidades y le haces la tarea de hacer su cuenta de gastos, pues entonces estás subsidiando
malamente una responsabilidad de la persona que está asignada a ese puesto. La responsabilidad del líder, y es muy importante que lo tengamos claro, es ayudar, facilitar a que se consiga el resultado de manera colectiva. No a salvarlos a todos, porque hay gente que a lo mejor no pone de su parte y tiene que hacerse responsable de su área. Ahora, el líder es corresponsable de las cosas individuales, sin duda. Tampoco quiero eximir de que no, el jefe no tiene responsabilidad. No, sí, corresponsable, pero no es el responsable. Recuerden que el líder es corresponsable de la responsabilidad individual, pero es el responsable directo del resultado colectivo. Y parte de sus actividades es asignar a las personas correctas en las actividades correctas, o sea, delegar y poner a cada quien en la posición adecuada para que ellos crezcan o por lo menos den el mejor resultado individual, encauzarlas, coordinarlas, ayudarlas, soportarlas, asesorarlas y no estorbando, porque a veces, aunque no lo quieran creer, el mejor líder es el que no estorba. Un líder unicornio permite que la gente sea su mejor versión. No estorbes, no te metas, porque entonces subsidias y el equipo no crece. Y para cerrar, quiero que sepan que lo que hace que un equipo se desarrolle, se multiplica, crece, o sea, la rompa en serio, son estos proyectos especiales o estas responsabilidades especiales. Claramente te sacan de tu área de confort, te permiten ser alguien diferente, te permiten dar el extra mile. Pero el jefe y tú como líder tienes que encargarte de acobijarlos, ver que no exista un miedo al fracaso, que se valga fallar, fracasar es válido y entonces acobijarlos para que todos vayamos creciendo en estos proyectos. Claramente eso es lo que multiplica los resultados, multiplica al equipo. Aprende a delegar. Ahí te la dejo y gracias por haber invertido tu tiempo en esta cápsula de Aprendiendo a Delegar como un líder unicornio. Te pido que te suscribas al canal, le des a like porque con esa manera me ayudas a tener más alcance. Lo compartas con otras personas que como tú y como yo piensen de esta forma, porque líderes o por lo menos personas o héroes, como llamo yo a veces que no somos víctimas, tomamos cartas en el asunto de las cosas que no nos gusta y hacemos la diferencia. Ahí te la dejo y te veo en el próximo capítulo que vamos a hablar mucho más de ahora sí cómo ir delegando.